«Eres un estorbo, papá. Ya no puedes vivir aquí», me gritó mi hija Carmen mientras señalaba hacia la puerta de mi propia casa. Esas palabras se me clavaron en el alma como cuchillos, porque venían de la niña que yo cargaba en brazos cuando lloraba de bebé. La misma que me decía: «Papi, eres mi héroe», cuando tenía 5 años. Mi nombre es Roberto Mendoza, tengo 72 años, y lo que mi hija no sabía ese día es que yo era el dueño del 85% de las acciones de su empresa de diseño gráfico, esa misma que la había convertido en una mujer exitosa. Escucha esta historia hasta el final, porque te va a poner los pelos de punta. Y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque necesito saber que estas palabras llegaron a alguien que entiende el dolor de un padre abandonado. Todo empezó cuando Carmen decidió que ya era hora de que me fuera a un asilo. No me lo propuso. Me lo ordenó como si yo fuera un empleado despedido. «Papá, ya encontré el lugar perfecto para ti. Es un geriátrico muy bonito, donde estarás bien cuidado», me dijo esa mañana mientras desayunábamos en la mesa donde habíamos compartido miles de comidas cuando ella era niña. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Que yo crié a Carmen siendo padre y madre a la vez. Su mamá, mi querida Elena, murió cuando Carmen tenía apenas 10 años. Cáncer de mama, una batalla que duró 2 años y que nos dejó quebrados emocionalmente y económicamente. Yo trabajaba como contador en una empresa mediana, pero todos mis ahorros se fueron en tratamientos, hospitales, medicinas. Después del funeral de Elena, Carmen se quedó callada durante meses. No hablaba, apenas comía. Sus calificaciones en la escuela se fueron al piso. Los maestros me llamaban preocupados. Yo no sabía qué hacer. Trabajaba todo el día y por las noches trataba de ser papá y mamá a la vez, pero nada parecía funcionar. Fue hasta que llevé a Carmen a terapia psicológica que empezó a hablar otra vez. «Papá», me dijo una noche, «tengo miedo de que tú también te vayas como mamá». Le prometí que eso nunca iba a pasar, que íbamos a estar juntos siempre, que yo la iba a cuidar hasta que fuera una mujer grande y exitosa. Y cumplí mi promesa. Trabajé dobles turnos para pagarle la mejor escuela privada. Los fines de semana, cuando otros papás descansaban, yo la llevaba a clases de dibujo porque había descubierto que tenía un talento increíble para el arte. «Mira, papi, dibujé nuestra familia», me decía mostrándome sus dibujos donde aparecíamos ella, yo y mamá en el cielo cuidándonos. Cuando Carmen cumplió 18 años y se graduó de la preparatoria con honores, me abrazó llorando. «Gracias, papá. Sin ti no habría logrado nada. Eres el mejor papá del mundo». Esas palabras me llenaron tanto el corazón que sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Le pagué la universidad, diseño gráfico, en la mejor escuela privada de la ciudad. 5 años de colegiatura que me costaron todos mis ahorros y un préstamo que tardé 8 años en pagar. Pero verla feliz, verla convertirse en una profesionista exitosa, no tenía precio. Cuando se graduó, Carmen tenía todo para triunfar. Talento, preparación, contactos, pero le faltaba algo fundamental: dinero para empezar su propia empresa. «Papá», me dijo un día, «tengo la oportunidad de asociarme con 2 compañeros de la universidad. Podemos abrir nuestra propia agencia de diseño, pero necesito 100,000 pesos para mi parte de la inversión». 100,000 pesos. Era todo lo que tenía en ese momento, mis últimos ahorros, mi plan de retiro, mi seguridad para la vejez. Pero cuando vi la ilusión en sus ojos, la misma ilusión que tenía cuando me enseñaba sus dibujos de niña, no pude decirle que no. «Papá, te prometo que te voy a devolver cada peso con intereses. Voy a hacer que te sientas orgulloso de mí.
me dijo mientras firmábamos los papeles en el banco. Los primeros años fueron duros para Carmen y su empresa. Llegaba a mi casa cansada, estresada, a veces llorando porque no conseguía clientes o porque la competencia era muy feroz. Yo la consolaba, le hacía de cenar, la animaba. «Mija, todo esfuerzo tiene su recompensa. Eres talentosa, solo es cuestión de tiempo». Y tenía razón. A partir del 5.º año, la empresa de Carmen empezó a despegar. Conseguía contratos cada vez más grandes, clientes importantes, proyectos internacionales. Me contaba emocionada sobre cada éxito, cada logro. Yo me sentía orgulloso, no solo como padre, sino como el inversionista silencioso que había hecho posible su sueño. Pero conforme la empresa crecía y Carmen se volvía más exitosa, nuestras conversaciones se fueron espaciando. Ya no llegaba a contarme sobre su día, ya no me pedía consejos, ya no me necesitaba para nada. «Estoy muy ocupada, papá. La empresa está creciendo mucho y tengo muchas responsabilidades». El primer síntoma de que algo había cambiado fue cuando Carmen se casó con Mauricio, un abogado corporativo que conoció en una conferencia de negocios. No me pidió mi opinión sobre él, no me involucró en la organización de la boda. Simplemente me avisó: «Papá, nos vamos a casar en diciembre. Ya hice todos los arreglos». En la boda me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal, donde estaban Carmen, Mauricio y los invitados importantes. Durante la ceremonia, Carmen mencionó a todos los que habían sido importantes en su vida, pero se olvidó de agradecer al papá que le había pagado la educación y que había invertido sus últimos ahorros en su empresa. Esa noche, cuando todos se fueron, me acerqué a Carmen. «Mija, me da mucho gusto verte tan feliz. Mauricio parece un buen hombre». Ella me abrazó, pero fue un abrazo frío, de compromiso. «Gracias, papá. Espero que hayas disfrutado la fiesta». Después de la boda, las visitas se volvieron más esporádicas. Carmen y Mauricio compraron una casa enorme en la zona más exclusiva de la ciudad. «Papá, deberías venir a conocer la casa», me decía. Pero siempre había una excusa para posponer la visita. Que si estaban remodelando, que si Mauricio tenía trabajo, que si ella tenía viajes de negocios. Cuando finalmente fui a su casa nueva, me impresionó el lujo, muebles importados, obras de arte, tecnología de última generación. Todo pagado con las ganancias de la empresa en la que yo había invertido mis últimos ahorros. «Está muy bonita, mija», le dije. «Se ve que la empresa va muy bien». «Sí, papá, hemos tenido mucho éxito. El año pasado facturamos 3 millones de pesos. Me contó orgullosa, 3 millones de pesos. Y yo seguía viviendo en mi casa de clase media, con mis muebles viejos y mi pensión de contador jubilado». Un día reuní valor para preguntarle algo que llevaba años rondando en mi cabeza. «Carmen, ¿te acuerdas del préstamo que te hice para empezar la empresa?» Se puso nerviosa. «Sí, papá, claro que me acuerdo. Es que, bueno, sabes que la empresa está creciendo y todo el dinero lo reinvertimos. Pero no te preocupes, cuando las cosas se estabilicen te voy a pagar con intereses». Esa conversación fue hace 5 años. Carmen nunca volvió a tocar el tema, y yo nunca volví a preguntarle. Me daba pena. Me sentía como un acreedor molesto con su propia hija. Lo que Carmen no sabía es que yo no le había prestado el dinero. Técnicamente, había comprado acciones de su empresa. Cuando fuimos al banco a hacer los trámites, el gerente me había sugerido esa opción. «Señor Mendoza, en lugar de hacer un préstamo personal, le recomiendo que invierta como socio capitalista. Así, si la empresa tiene éxito, usted también se beneficia».
En esos papeles que Carmen firmó sin leer completamente, yo aparecía como propietario del 85% de las acciones de la empresa. Carmen tenía el 10% y los otros socios el 5% restante. Legalmente yo era el dueño mayoritario de la empresa que había hecho rica a mi hija. Durante años guardé esos documentos en un cajón de mi escritorio. No los saqué ni cuando Carmen se olvidó de mi cumpleaños, ni cuando dejó de invitarme a las fiestas familiares, ni cuando empezó a tratarme como un estorbo. Hasta que llegó ese día horrible, cuando me dijo que me tenía que ir a un asilo. «Carmen», le dije después de escuchar su propuesta, «esta es mi casa. Aquí viví con tu mamá. Aquí te crié. Aquí están todos nuestros recuerdos. No me voy a ir a ningún lado». Se puso furiosa. «Papá, no seas egoísta. Ya no puedes cuidarte solo. El otro día se te quemó la comida. La semana pasada se te olvidó cerrar la llave del gas. Es por tu propio bien». «No es cierto, Carmen. Yo estoy perfectamente bien. Lo que pasa es que ya no me quieres aquí». «Exacto», gritó perdiendo los estribos. «Ya no te queremos aquí. Mauricio y yo necesitamos privacidad. Vamos a tener un bebé y no queremos a un viejo estorbo en la casa». Un viejo estorbo. Esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante días. El papá que había sacrificado todo por ella, que la había criado solo, que había invertido hasta su último peso en sus sueños, ahora era un viejo estorbo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que había hecho por Carmen, en todos los sacrificios, en todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías, y tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Al día siguiente, muy temprano, fui a buscar al licenciado Herrera, el abogado que había manejado mis asuntos legales durante años. Le llevé todos los documentos de la empresa de Carmen. «Roberto», me dijo después de revisar los papeles, «legalmente usted es el dueño de esta empresa. Tiene derecho a tomar todas las decisiones operativas. Puede cambiar la administración. Puede incluso liquidar la empresa si quiere». «Licenciado», le dije, «quiero hacer una junta de accionistas. Es hora de que mi hija sepa quién es realmente el dueño de su empresa». La cita quedó programada para el siguiente viernes a las 10 de la mañana en las oficinas de la empresa. Carmen recibió la notificación legal sin saber de qué se trataba. Según el licenciado, la secretaria de Carmen había dicho que la señora estaba muy preocupada porque no entendía quién había convocado a esa junta. El viernes llegué puntual a las oficinas de la empresa. Era la primera vez que visitaba el lugar. Un edificio moderno, oficinas elegantes, empleados bien vestidos, todo financiado con mi dinero, pero sin una sola foto mía en las paredes, sin una placa que reconociera mi aportación. Carmen llegó 5 minutos tarde, acompañada de Mauricio y de sus 2 socios. Se veía nerviosa, confundida. «Papá, ¿qué haces aquí? ¿Tú convocaste esta junta?» «Toma asiento, Carmen», le dijo el licenciado Herrera. «Vamos a empezar». El licenciado leyó la convocatoria oficial. «Junta Extraordinaria de Accionistas de Diseños Creativos, Carmen S.A., de orden del día. Revisión de la estructura accionaria y posibles cambios en la administración». Carmen me miraba sin entender. Sus socios parecían igual de confundidos. Mauricio tenía cara de preocupación. «Señores», comenzó el licenciado, «antes de proceder, debo aclarar la composición accionaria real de esta empresa. El señor Roberto Mendoza posee el 85% de las acciones, la señora Carmen Mendoza el 10%, y los señores Jiménez y Rodríguez el 5% restante». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se puso pálida como una hoja de papel. Sus socios se miraron entre ellos sin entender. Mauricio se aflojó la corbata.
Eso es imposible, murmuró Carmen. Mi papá me prestó dinero para empezar la empresa, pero no es socio. El licenciado puso los documentos originales sobre la mesa. Señora, aquí están las escrituras constitutivas que usted firmó hace 15 años. Su padre no le prestó dinero. Invirtió como socio capitalista. Carmen tomó los papeles con las manos temblorosas. Los leyó una vez, 2 veces, 3 veces. Su cara pasó del asombro a la comprensión y de la comprensión al terror. «Papá», me dijo con voz quebrada, «¿por qué nunca me dijiste?» La miré a los ojos, esos mismos ojos que me habían mirado con amor durante tantos años y que ayer me habían mirado con desprecio. «Carmen, durante 15 años esperé a que tú recordaras quién hizo posible tu empresa. Esperé a que me reconocieras, a que me agradecieras, a que me trataran como lo que soy, tu socio mayoritario. Pero para ti yo solo era el viejo estorbo que te molestaba en tu vida perfecta». Se puso a llorar. «Papá, perdóname, no sabía, «Pensaste que tu viejo papá era un tonto que no entendía de negocios», la interrumpí. «Pensaste que podrías hacerte rica con mi dinero y después botarme como basura cuando ya no me necesitaras». Los socios de Carmen estaban mudos. Mauricio miraba los documentos como si fueran extraterrestres. El mundo perfecto que habían construido se estaba desmoronando ante sus ojos. Como accionista mayoritario, continué, he tomado algunas decisiones sobre el futuro de la empresa. Primera, se van a repartir dividendos por todos los años que no se han pagado. Me corresponden 800,000 pesos. Carmen casi se desmaya. «Papá, la empresa no tiene tanto dinero líquido». Entonces van a vender activos, empezando por el BMW que manejas, que está registrado como gasto empresarial. Segunda decisión. Voy a ocupar la oficina de gerencia general, porque legalmente esa posición me corresponde. «No puedes hacer eso», gritó Mauricio. «Carmen ha trabajado toda su vida para construir esta empresa. Con mi dinero», le recordé. «Y tercera decisión. Cualquier empleado que no me trate con el respeto que merezco será despedido inmediatamente». La junta terminó en medio del caos. Carmen lloraba. Sus socios estaban en shock. Mauricio amenazaba con demandar. Pero la ley estaba de mi lado. Yo era el dueño real de la empresa que mi hija creía suya. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Carmen me llamaba a todas horas llorando, suplicando, prometiendo que las cosas iban a cambiar. «Papá, por favor, no destruyas todo lo que he construido. Te prometo que te voy a tratar mejor, que te voy a respetar». Pero ya era muy tarde para las promesas. Durante 15 años había esperado a que Carmen recordara que existía, que reconociera mi sacrificio, que me tratara como el padre que había dado todo por ella, y lo único que había recibido a cambio era desprecio y abandono. «Carmen», le dije en una de esas llamadas, «durante años me trataste como basura. Me hiciste sentir que era un estorbo en tu vida. Ahora vas a aprender que las acciones tienen consecuencias». Al principio traté de ser justo. No quería destruir la empresa. Solo quería que Carmen aprendiera una lección. Tomé mi lugar como gerente general, pero le di oportunidad de seguir trabajando como directora creativa. Implementé mi propio estilo de administración, más estricto, más disciplinado. Carmen odiaba cada minuto de esa nueva dinámica. Ya no podía llegar tarde, ya no podía tomar decisiones sin consultarme, ya no podía presumir que era la dueña de la empresa. Ahora todos sabían que el señor Roberto era quien mandaba. Los empleados al principio estaban confundidos. Conocían a Carmen como la jefa, y de repente aparecía su papá diciendo que él era el verdadero dueño.
Pero cuando vieron los documentos legales, cuando entendieron la situación real, muchos empezaron a tratarme con el respeto que merecía. Había empleados que llevaban años trabajando ahí y nunca habían sabido que existía un socio mayoritario. «Señor Roberto», me dijo Patricia, la contadora, «nosotros pensábamos que Carmen había construido todo esto sola. No sabíamos que usted había sido el inversionista inicial». Lo más satisfactorio era ver la cara de Carmen cada mañana cuando llegaba a trabajar. Ya no entraba como la reina del lugar, ahora entraba como una empleada más. Ya no podía gritarles a sus subordinados, ya no podía tomar decisiones impulsivas, ya no podía gastar el dinero de la empresa en caprichos personales. «Papá», me dijo un día después de una junta directiva, «esto es humillante. Todos mis empleados me ven diferente. Ya no me respetan como antes». «¿Ah, sí?», le respondí. «¿Y cómo crees que me sentí yo todos estos años cuando me tratabas como si fuera invisible? ¿Cómo crees que me sentí cuando me dijiste que era un estorbo?» Mauricio trató de meter las manos en el asunto. Vino a mi casa una noche con una propuesta. «Señor Roberto, entendemos que está molesto con Carmen, pero esto está afectando el negocio. Los clientes están preguntando por qué hay cambios en la administración. Algunos están pensando en irse». «Mauricio», le dije, «si los clientes se van, la empresa vale menos. Y si la empresa vale menos, Carmen va a tener que trabajar más duro para recuperar su valor. Me parece perfecto». «Pero usted también va a perder dinero», me argumentó. «Yo ya recuperé mi inversión inicial con 15 años de intereses», le expliqué. «Ahora esto es una lección de vida, no un negocio». Conforme pasaron las semanas, Carmen empezó a cambiar. Ya no era la mujer arrogante y exitosa que me había despreciado. Ahora era una empleada que dependía de mi aprobación para todo. Y lo más importante, empezó a recordar quién era su papá. «Papá», me dijo una tarde cuando ya habían salido todos los empleados, «¿te acuerdas cuando era niña y me enseñabas a dibujar?» «Me acuerdo de todo, Carmen. Me acuerdo de cuando me decías que yo era tu héroe». Se puso a llorar. «Perdón, papá. Perdón por haberte tratado mal, por haberte despreciado, por haberte olvidado. Tienes razón, eres mi héroe. Sin ti yo no sería nada». Esas palabras me llegaron al corazón, pero ya había tomado una decisión final. La empresa había servido su propósito, enseñarle a Carmen que las acciones tienen consecuencias, pero yo ya no quería seguir administrando un negocio. A mis 72 años quería disfrutar lo que me quedaba de vida. «Carmen», le dije, «he decidido vender mis acciones». Se puso pálida otra vez. «¿A quién?» «A ti. Te voy a dar la oportunidad de comprarme mi parte, pero al precio real de mercado. La empresa vale 4 millones de pesos según el avalúo que mandé hacer. Mi 85% vale 3.400.000 pesos». Carmen casi se ahoga. «Papá, no tengo ese dinero». «Entonces consigue un préstamo. Empeña tu casa, vende tus carros, pide dinero prestado. Haz lo que yo hice cuando te di mi última oportunidad de ser exitosa». Le di 6 meses para conseguir el dinero. Si no podía, vendería mis acciones al mejor postor y ella perdería la empresa para siempre. Los siguientes meses fueron los más duros para Carmen. Tuvo que hipotecar su casa, vender sus carros de lujo, pedir préstamos en varios bancos. Mauricio tuvo que ayudar con sus ahorros. Sus socios tuvieron que conseguir inversionistas externos. Pero lo más importante es que Carmen tuvo que trabajar como nunca había trabajado en su vida. Consiguió contratos nuevos, recuperó clientes que se habían ido, implementó sistemas de eficiencia que redujeron los gastos. Por primera vez en años,
la empresa creció no solo en ingresos, sino en valor real. Durante ese tiempo, nuestra relación también cambió. Carmen empezó a visitarme otra vez como cuando era joven. Me preguntaba por mi salud, me contaba sobre su trabajo, me pedía consejos. No porque necesitara algo de mí, sino porque había recordado que era su papá. «Papá», me dijo una noche durante la cena, «me da pena confesarte algo. Durante todos estos años, cuando la empresa empezó a tener éxito, me creí que yo sola había logrado todo. Se me olvidó que nada habría sido posible sin tu inversión inicial. No solo mi inversión, Carmen, también mi apoyo, mi educación, mi amor. Durante 10 años fui padre y madre para ti. Sacrifiqué mi jubilación, mis planes, mi tranquilidad para que tuvieras las mejores oportunidades. Lo sé, papá, y por eso me duele tanto haber sido tan ingrata contigo». Al final de los 6 meses, Carmen logró reunir el dinero. 3.400.000 pesos. Una fortuna para mí, pero también una fortuna que ella había tenido que luchar para conseguir. El día de la firma de transferencia de acciones, Carmen llegó con todos los documentos y un cheque certificado. Pero también llegó con algo más, una propuesta inesperada. «Papá», me dijo, «antes de firmar, quiero hacerte una propuesta diferente. En lugar de venderte todas tus acciones, ¿qué te parece si te quedas con el 20% y yo te pago dividendos anuales? Así siempre vas a ser parte de la empresa, pero yo voy a tener el control operativo». Era una propuesta inteligente. Yo seguiría teniendo ingresos pasivos, pero Carmen recuperaría su autonomía empresarial. Pero había algo más importante que el dinero. «Carmen», le dije, «acepto tu propuesta, pero con una condición. Quiero que pongas una placa en la entrada de la empresa que diga: esta empresa fue fundada gracias al sacrificio y la confianza de Roberto Mendoza, padre y socio fundador». Se puso a llorar otra vez. «Sí, papá, y quiero agregarte algo más. Quiero que seas el presidente del consejo de administración, no para que tomes decisiones operativas, sino para que tengas el reconocimiento que mereces». Firmamos el acuerdo ese mismo día. Carmen se quedó con el 80% de la empresa. Yo conservé el 20% y recibí 2 millones de pesos en efectivo. Pero más importante que el dinero era haber recuperado a mi hija. Los cambios no fueron solo legales, sino familiares. Carmen volvió a ser la hija cariñosa que había sido de niña. Me invitaba a cenar todos los domingos, me incluía en sus planes familiares, me pedía consejos sobre la empresa. Mauricio, que al principio me veía como un enemigo, empezó a tratarme con respeto genuino. «Señor Roberto», me dijo un día, «ahora entiendo por qué Carmen es tan talentosa para los negocios. Lo heredó de usted». Pero el cambio más significativo vino cuando nació mi nieto, Roberto Mauricio Mendoza Herrera. Carmen quiso ponerle mi nombre. «Papá, quiero que mi hijo lleve tu nombre para que nunca se olvide de quién hizo posible todo lo que tenemos». Cuando tuve a mi nieto en brazos por primera vez, recordé cuando Carmen era bebé y me hacía la misma ilusión. La diferencia es que ahora yo tenía la experiencia y la sabiduría para disfrutar cada momento. «Carmen», le dije mientras mecía a mi nieto, «espero que le enseñes a este niño a valorar a sus padres, a respetar a sus mayores, a nunca olvidar de dónde viene». «Se lo voy a enseñar, papá, y le voy a contar la historia de su abuelo, el hombre que sacrificó todo por su familia y que le enseñó a su hija que las acciones tienen consecuencias». Han pasado 3 años desde aquella junta de accionistas que cambió todo. La empresa ahora vale más de 6 millones de pesos. Mi participación del 20% me genera ingresos anuales de 200,000 pesos.
Y más importante que todo eso, recuperé a mi hija. Carmen ya no es la mujer arrogante que me llamó estorbo. Ahora es una empresaria exitosa que nunca olvida que sus logros fueron posibles gracias al sacrificio de su padre. Cada decisión importante que toma en la empresa me la consulta, no porque esté obligada, sino porque valora mi opinión. El año pasado, cuando la empresa ganó el premio a la mejor agencia de diseño de la ciudad, Carmen me invitó al escenario para recibir el reconocimiento junto con ella. Este premio no es solo mío, dijo en su discurso. Es de mi padre, Roberto Mendoza, quien creyó en mi talento cuando nadie más lo hacía y quien sacrificó sus últimos ahorros para hacer posible este sueño. Esa noche, cuando llegamos a casa después de la ceremonia, Carmen se sentó conmigo a platicar como cuando era niña. «Papá», me dijo, «gracias por haberme enseñado la lección más importante de mi vida. Me enseñaste que el éxito sin humildad es vacío, que la familia es más importante que el dinero y que los padres merecen respeto y reconocimiento». «Carmen», le respondí, «yo no quería castigarte. Solo quería que recordaras quién eres y de dónde vienes. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Ahora que mi nieto ya camina y habla, veo en él la misma chispa creativa que tenía Carmen de niña. Le encanta dibujar, le fascina colores, siempre está inventando historias. Carmen ya me dijo que cuando crezca, si quiere estudiar arte, ella le va a pagar los mejores maestros. Pero, me dijo, también le voy a enseñar que todo lo que tenga se lo debe al sacrificio de sus abuelos y sus padres. Nunca va a olvidar sus raíces. Esta historia no es solo sobre dinero o empresas, es sobre respeto, sobre gratitud, sobre recordar que nuestros logros no son solo nuestros. Detrás de cada persona exitosa hay padres, maestros, mentores que sacrificaron algo para hacer posibles esos éxitos. Si tú que me estás escuchando tienes padres mayores, llámalos hoy. Visítalos, agradéceles, inclúyelos en tu vida. No esperes a que sea demasiado tarde para valorar lo que hicieron por ti. Y si eres padre o madre, recuerda que criar hijos no es solo darles cosas materiales. Es enseñarles valores, gratitud, respeto. Es mostrarles con el ejemplo que la familia es lo más importante que tenemos. Yo, Roberto Mendoza, a los 75 años puedo decir que soy un hombre rico. No solo porque tengo dinero, sino porque tengo una hija que me ama, un yerno que me respeta y un nieto que lleva mi nombre. Tengo una familia que valora mi sacrificio y que nunca va a olvidar las lecciones que aprendimos juntos. La vida me enseñó que a veces hay que tomar decisiones drásticas para que las personas que amamos entiendan nuestro valor. No es crueldad, es amor firme. Es enseñar que las relaciones familiares no son opcionales, son sagradas. Carmen ahora me dice todas las noches antes de colgar el teléfono: «Te amo, papá. Gracias por todo lo que has hecho por mí». Y esas palabras valen más que todos los millones del mundo. Cuéntame, ¿esta historia resonó contigo? ¿Has vivido algo parecido con tus hijos o con tus padres? Y dime desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que estas lecciones de vida llegan a corazones que las necesitan. Recuerda, nunca es tarde para valorar a nuestros padres, y nunca es tarde para enseñar a nuestros hijos el verdadero significado de la familia.